damos de nuevo las gracias por estar otra tarde con nosotros. Bueno, hoy es una tarde un poco especial porque el tema ha sido elegido un poco, es un tema que habíamos planteado a Cristina el año pasado. El tema de la pandemia nos lo fue retrasando y bueno, aquí estamos, Cristina. Todo Pensábamos que llega, no todo llegaría el llega. momento. Todo llega, todo llega. Entonces, bueno, la conferencia de hoy es un poco, digamos, tiene unas circunstancias especiales, tanto por la ponente como por, bueno, por una circunstancia que no esperábamos y que nos ha venido de la mano del Congreso de los Diputados para el Románico Palentino, que hace 15 días salió una noticia que, bueno, ahora nos pones al día, Cristina, que tú eso seguro que lo tienes controlado y bueno, la verdad que es una noticia muy esperada y una sorpresa, por supuesto. Entonces, bueno, la conferencia de hoy es especialmente emotiva porque, bueno, fue con Cristina en el mes de julio, cuando hicimos nuestra primera visita al Románico, después de toda la pandemia. Pues si la pandemia acabó el 21 de junio, pues bueno, yo recuerdo que fue como a mediados de julio, que nos vimos en Aguilar y bueno, hicimos la primera visita al Románico con Cristina, que bueno, fue una cosa un poco especial, diferente, porque éramos un grupo muy pequeñito, todos con mascarilla y bueno, la verdad es que estuvo muy bien porque bueno, acabamos en un sitio espectacular como el Rebolledo de la Torre. Y entonces, pues bueno, la experiencia yo creo que tanto para Cristina, que yo creo que también era tu primera Sí, sí, visita románica, fue un momento muy pues especial, creo. sí, yo creo que sí. Entonces, bueno, creo que merece la pena recordarlo, ¿vale? Ujú. Y la otra cuestión, bueno, pues ha sido una noticia que ha surgido hace 15 días. eh, Ha sido una cosa como muy, vamos, para los seguidores del románico, yo creo que en su momento sí que sabíamos del planteamiento, pero no sabíamos en qué punto estaba. Y bueno, se ha aprobado el anteproyecto no de ley en el Congreso de los Diputados a propuesta de dos diputados, uno de Palencia, una diputada de Palencia y un diputado de Santander, para iniciar el procedimiento ante la UNESCO de declaración del románico palentino Patrimonio de la Humanidad. O sea que creo que estamos de enhorabuena y creo que, bueno, que es un paso, bueno, creo que es el paso más importante de momento Sí, que sí. podemos dar para iniciar todo el procedimiento. No sé, cuéntanos, Cristina, tú que seguro que estás Bueno, superpuesta en el tema porque llevas mucho tiempo detrás de ello y bueno, cuéntanos. la idea era, ahora, porque la presentación le he puesto un poco algunas imágenes, así que si quieres cuando empiece la presentación, pues te Perfecto, explico un poco a la perfecto, sí, gente pues, la sí, importancia, ¿no? de esta sí, declaración sí, y sobre todo pues, los aspectos que hay que entender, ¿no? Porque a veces es todo como muy, muy bonito y a sí, todos nos encanta, sí, pero por supuesto hay que ser conscientes también de que lo que nos jugamos de alguna forma sí, sí, en este eso es. nombramiento. Así Sí, que quieres bueno, la- Cristina, yo creo que la conocéis muchos amigos del Románico. Ella es historiadora, investigadora y, bueno, directora de la Huella Románica desde el 2012, que para aquellos que no lo conozcáis, bueno, es un portal de internet divulgativo del Románico que os aconsejo que visitéis, por supuesto, porque además es bastante didáctico y, bueno, es muy ameno. Y bueno, y Cristina, que es muy luchadora porque nació, vive y defiende el románico palentino a capa y espada, pues bueno, también inició un proyecto que se llama Por un Románico Abierto, Ujú. que bueno, se mueve bastante en redes sociales y gracias a ello, pues muchas iglesias desconocidas, bastante desconocidas, están abiertas para la visita. ¿Cuántas veces nos hemos ido a ver una iglesia románica en un sitio alejado? Hemos llegado a la iglesia, no había nadie, no nos recibe nadie. Pues bueno, Cristina fue una de las que comenzó en redes sociales a mover la cuestión y bueno, pues la verdad es que bueno, ha tenido efecto porque yo me acuerdo de llegar a Rebolledo de la Torre y abrir la puerta, aunque no había nadie, por ejemplo. Entonces, bueno, antes eso era bastante complicado. Entonces, pues nada, Cristina,
creo que tienes que seguir con ello y conseguir todo lo que podamos, por supuesto. por Y supuesto. bueno, el planteamiento de hoy, nosotras queríamos hablar de románico palentino y teníamos claro que iba a ser Cristina la que nos iba a iniciar en el románico palentino y sobre todo yo creo que enfocar un poco el tema hacia por qué existe el románico en el norte de Palencia. Creo que es un tema que muchos desconocemos o bueno, no conocemos con la profundidad que tú nos lo puedes plantear y bueno, creo que era un tema bastante importante de abordar. Así que nada, Cristina, adelante y bueno, lo que tú nos quieras contar del románico palentino. Bueno, muchas Adelante. gracias. Voy a empezar compartiendo, Perfecto. si os parece, mi pantalla, lo primero. Muy bien. Ahí Ya, estás, Cristina. todo en orden. A ver, no, ahí, yo creo que hay. Bueno, pues lo primero, dar las gracias a todos los amigos del románico y a todas aquellas personas pues, que nos estáis viendo a través de Zoom o de YouTube. Y bueno, como comentaba, pues lo primero, pues también agradecer, que ya lo ha comentado Carmen, ¿no? A Carmen y Ángeles, a las que conocí en un momento muy, muy especial, porque efectivamente fue nuestra salida al mundo, ¿no? Después de ese duro confinamiento que todos habíamos vivido, y yo creo que es una experiencia difícil de olvidar, ¿no? Era después de, ya digo, esos meses tan, tan duros y de incertidumbre, el volver a ver nuestras amadas piedras, pues yo creo que fue un momento mágico y ahí quería compartir pues esa fotografía que nos tomamos, como decía Carmen, un grupo muy, muy pequeño donde empezábamos ya a familiarizarnos con el tema de la mascarilla y a darnos cuenta de que a partir de ese momento el románico iba a ser con mascarilla, ¿no? Cuando Ángeles y Carmen me propusieron efectivamente el dar una conferencia, teníamos claro que el tema iba a ser el románico palentino, sin ser muy conscientes de lo que se iba a producir, ¿no? Semanas después, como comentaba, que era ese paso más allá hacia la declaración del románico palentino como patrimonio de la humanidad. Desde el 18 de febrero, que es cuando se presentó y posteriormente se aprobó en el Congreso de los Diputados esa proposición no de ley, mucha gente me ha preguntado que por qué yo considero, ¿no?, que el románico palentino merece tal distinción. Yo creo que esta charla pues, servirá para dar respuesta a esa pregunta, pero como comentaba, quería destacar un aspecto muy importante y es que todos debemos entender que el románico es para nosotros un recurso, ¿no? En una zona como la nuestra es un motor de desarrollo, en un territorio pues, completamente asolado por la despoblación. Nuestros pueblos agonizan, nuestros pueblos se quedan sin gente, pero en todos nuestros pueblos hay románico y yo creo que el románico es nuestra esperanza, porque como muy bien dijo Enrique Fuentes Quintana, esos monumentos de antaño son las rentas de Ogaño. Así que yo lo que espero es que si finalmente, ¿no?, se consigue esa declaración de Patrimonio de la Humanidad, se lleve a cabo una buena gestión de nuestro románico que permita pues, que las iglesias abran sus puertas a todo el mundo que quiera visitarlas, que la gente que nos visite descubra los tesoros que custodia la provincia de Palencia, porque como aquí decimos en Palencia, somos románico, ¿no? Y eso es un poco lo que os quiero mostrar, el románico que hay en Palencia, pero como decía el título de mi conferencia, un poco más allá del arte. Yo soy historiadora y entonces siempre busco ver la parte histórica, ¿no?, en este caso de los edificios románicos. He dividido bueno, pues, esta ponencia en 4 partes, que son 4 puntos que vamos a ir viendo. El primero es un poco hablar de la evolución que ha tenido el románico en nuestra tierra, un contexto que creo que es muy importante desde un punto de vista histórico y artístico, porque al final el arte es el resultado de una sociedad, ¿no?, y de unos acontecimientos que es fundamental conocer. Hablaré de esas causas que motivan, ¿no?, a día de hoy y motivaron en su momento el que tengamos pues, una de las mayores concentraciones de románico, y luego ya me centraré
en unos ejemplos que he considerado protagonistas del románico en Palencia y otros que no lo son tanto, ¿no? Otros que no tienen esa fama ni ese renombre, pero que por supuesto son vitales también para entender el valor del románico aquí en Palencia. Y quería comenzar con estas palabras que leyeron en su momento, en los años 50 del siglo pasado, en la conferencia inaugural del curso académico en la institución Tello Telle de Meneses, Ramón Revilla y Arcadio Torres, porque creo que son unas palabras que recogen la esencia de nuestro románico. Ellos dijeron: comprobamos la veracidad de tener la Iglesia más joven 700 años de existencia y algunas de las que pudiéramos considerar hermanas los 800, 900 y 1000 años. Y no solamente es la antigüedad, sino también la calidad exquisita del arte a diario, que es superior a la crítica nacional o extranjera. Constituye el románico la nota más brillante y distinguida del arte en la provincia de Palencia, con obras de carácter universal y propio. Y yo siempre lo digo, ¿no?, a la gente, que lo primero los palentinos nos lo tenemos que creer y tenemos que difundir nuestro valioso patrimonio románico, como ya en los años 50 lo hicieron estos dos grandes estudiosos. ¿Cómo ha sido la evolución del románico en nuestras tierras? Pues situamos ese primer románico en el siglo XI, ahí estaría de alguna forma el inicio. Obviamente este primer románico bebe de tradiciones anteriores, ¿no? Una tradición prerrománica en la que van a empezar ya a incluirse esos elementos que van a configurar lo que podemos llamar un románico más pleno. ¿Dónde vemos este primer románico? Pues en uno de los espacios más conocidos por todos, que es la famosa cripta de San Antolín, que recoge, y es un punto, ¿no?, para explicar perfectamente esa evolución desde un concepto más prerrománico a esas nuevas ideas románicas que llegan. Desde el fondo de la cripta de San Antolín se puede avanzar en la historia del arte románico, donde pasamos, ¿no?, pues de esa modalidad de arcos y esas columnas a ya la introducción de los arcos fajones y las bóvedas de cañón. La cripta de San Antolín sirve para una perfecta clase de historia, ya digo, para entender el románico. Dentro de este siglo XI hay un primer románico, como digo, que sería heredero de esa tradición, y un segundo románico. Este recibe influencias del románico lombardo, como luego también os explicaré, y que queda condensado en esa cabecera de la ermita de San Pelayo, en Perazancas de Ojeda. Ya hablamos de un tercer románico dentro del siglo XI, y en este románico ya lo que vemos es una influencia francesa en lo que, por ejemplo, Miguel Ángel García Guinea, al que me referiré en numerosas ocasiones en esta charla, porque fue uno de los grandes estudiosos de nuestro románico más rural, definió como románico monástico, ¿no?, que se va a extender también por el Camino de Santiago en la segunda mitad del siglo XI, y que tiene como modelo, y también del que luego hablaré, ese monasterio de Nogal de las Huertas. Por lo tanto, en el siglo XI, como digo, asistimos a un triple concepto del primer románico, donde vemos esa herencia de los estilos anteriores. Vimos una promoción por parte tanto de la realeza, de los nobles, a través de los monasterios. Empieza a producirse un crecimiento demográfico y una vitalidad económica. Se forman grandes talleres, en Fromista también, la influencia francesa, como decía, a través del Camino de Santiago, y ese románico dinástico que podemos ver en Dueñas, en Nogal de las Huertas o en San Martín de Fromista. En el siglo XII lo que tenemos es lo que he llamado un románico consolidado. En las fechas entre 1110 y 1150 situamos, por ejemplo, el desaparecido monasterio de San Pedro de Valdecal, la desaparecida iglesia también de Quintana Luengos, la iglesia de Santa María de Carrión de los Condes, o el ábside los ábsides de Santa Eufemia de Pozuelos, junto con la fotografía que os pongo aquí de la pequeña iglesia de la Puebla de San Vicente en Becerril del Carpio. Estos serían algunos de esos restos datados, ya digo, cronológicamente en este románico consolidado. Lo que vemos aquí es que hay una reducción en el número de iglesias. No estamos asistiendo a una construcción, como luego se va a producir, ¿no?, en etapas posteriores, sino a una estabilidad.
¿Por qué? ¿No? La pregunta sería, ¿por qué hay como un parón en este fenómeno constructivo? Pues, como os decía, nuestro arte es el resultado de una sociedad y si los acontecimientos no son los más propicios, eso se refleja también en el arte. La inestabilidad política que se vive en el enfrentamiento entre la reina Urraca y Alfonso I, el avance en la reconquista hacia el sur, se centran, ¿no?, mucho más en recuperar las tierras, pues hace que esas políticas reduzcan de alguna forma el hecho de que se levanten nuevas iglesias y desaparezcan muchos edificios, ya digo, de este periodo. Al igual que ocurría en el siglo XI, el románico va a estar vinculado a grandes centros monásticos, como veremos también que ocurrirá en la etapa media y final del siglo XII. En la segunda mitad del siglo XII es donde consideramos nosotros, ¿no?, que se va a producir de alguna forma ese boom constructivo, ¿no? Es un momento en el que el románico palentino alcanzará la cúspide que continuará, ya digo, con el reinado de Alfonso VIII. Entonces, esto es un poco, ya digo, para que veáis de alguna forma esa evolución que nos llevará hasta el momento que es finales del siglo XII, principios del siglo XIII, que es cuando se produce la eclosión del románico en Palencia. Por eso la gran pregunta que nos hace todo el mundo, ¿no?, y a la que siempre intentamos por nuestra parte dar respuesta, es por qué en la zona norte de Palencia conservamos tantos testimonios románicos. Aquí os pongo especie, bueno, de composición, que ya digo se encuentra en la tesis doctoral de Guinea, donde podemos ver efectivamente esa concentración. Nosotros en lo que es Aguilar de Campoo y la comarca, que es un radio de unos 30 kilómetros, hemos catalogado 250 restos románicos. Y como digo, a mí me gusta siempre dar respuesta a las preguntas y aquí os quería contar algunas de esas causas, ¿no?, que propiciaron esa fiebre constructiva. A rasgos generales, asistimos en Europa a una fiebre constructora que va a empezar a desarrollar esa unidad, ¿no?, del arte personificado en la arquitectura románica. No solamente hay una fiebre constructora, sino una estabilidad religiosa en Europa en esos momentos, que unido a un crecimiento demográfico, a los avances que se estaban produciendo en el campo de la agricultura, al auge del comercio, al avance en la vida urbana, pues van a provocar no solo una renovación espiritual, sino también una renovación en el campo cultural. Y esto se va a dejar sentir en el mundo de las artes. La Iglesia, que está presente en todos los aspectos, ¿no?, de la vida del hombre y de la mujer medieval, también va a participar en esa renovación. La incorporación, como decía, de avances en el campo de la agricultura llevará a un excedente de mano de obra que recalará en estas tareas vinculadas con la construcción. Por eso os pongo ahí esa frase de uno de los grandes medievalistas, que es Jas Le Goff, que decía que esta fiebre constructiva no solo era un acicate económico, sino la principal y casi única industria de la época medieval. Estas circunstancias positivas son las que van a favorecer sin duda la proliferación de nuestras iglesias. Por supuesto, la particular situación, ¿no?, que tenemos en Palencia. Palencia es un nexo de unión entre esa extensa tierra de campos y la escarpada cordillera cantábrica. Nos va a beneficiar mucho nuestra cercanía, ¿no?, con el mar y con la costa, que bueno, va a tener su importancia, la costa cantábrica, durante el reinado de Alfonso VIII. Sin duda, el hecho de siempre estar en un punto estratégico importante beneficia positivamente, y Palencia, pues ya digo, es un nexo de unión fundamental. Por supuesto, el Camino de Santiago. El camino francés atraviesa nuestra provincia de este a oeste por el centro geográfico de la misma a lo largo de unos 70 kilómetros. Y como todos sabemos, el Camino de Santiago no solo es una ruta espiritual, sino una ruta importante de intercambio cultural y artístico, que además se convertirá en un foco de atracción de grandes maestros. Estos focos artísticos que surgirán al amparo del Camino de Santiago son los que luego se van a irradiar por toda la provincia. La cuarta causa que os marco aquí es, bueno, nosotros hemos establecido que entre el 1150 y el 1180 se construyen el 80%
de las iglesias en el norte de Palencia. Esto coincide con el reinado de Alfonso VII, pero sobre todo con el reinado de Alfonso VIII. El buen reino y el buen reinado de Alfonso VIII desembocó en un desarrollo económico y en un creciente optimismo que va a desembocar en esa fiebre constructiva que va a inundar pues, todas las aldeas y valles, ¿no?, del norte palentino. Sabemos de la vinculación de Alfonso VIII con los monasterios palentinos, con Santa María la Real, por ejemplo. Él propicia la entrada de esa orden premostratense en 1169 o su vinculación con San Andrés de Arroyo, al que le unía una estrecha amistad con su abadesa Mencía de Lara. Estas donaciones que el rey ofrecerá a los monasterios sin duda aumentarán su prestigio y el mantenimiento, y estos monasterios favorecerán pues, la construcción de las iglesias en estas aldeas. La quinta causa es un poco lógica, ¿no? Como sabemos, las aldeas en época románica surgen a instancias de los círculos de poder en aquellos lugares donde hay tierras que deben ser explotadas. Estas aldeas se sitúan al lado de las tierras de cultivo. Conforme esas tierras se ocupan, se necesitan nuevas tierras, por lo que hay que alejarse a buscarlas. ¿Eso a qué llevará? Pues a la creación de un núcleo de población en esas nuevas tierras de cultivo. Y el resultado pues, es nuestro paisaje en el norte de Palencia, donde tenemos aldeas muy minúsculas. Aquí nuestros pueblos están separados escasamente por apenas unos kilómetros. Entonces, eso hará que esos núcleos de población posteriormente requieran, ¿no?, la necesidad de construir sus iglesias y de que tengamos tantas iglesias románicas en un espacio tan concentrado. La sexta causa es una demostración de poder, ¿no?, por parte de los estamentos privilegiados. Al final las iglesias se convertían en símbolos del poder eclesiástico, de alguna forma en ejes vertebradores pues, tanto de la población del lugar y en elementos de cohesión. Así os pongo aquí, ¿no?, que lo explica muy bien Inés Ruiz Montejo, cuando nos dice pues, que estas iglesias de alguna forma van a cumplir una función de presencia y actuación religiosa por un lado y de aglutinante social por otro. La población necesita templos que satisfagan sus necesidades religiosas, pero también lugares de comunidad, es decir, un lugar donde puedan recibir la justicia, pagar sus impuestos, reunirse los concejos. Así que son necesarias estas iglesias. Y luego también son símbolos de los poderes locales, los cuales pues, también promocionan las obras. Es más conocido el mecenazgo llevado a cabo por los reyes, y el de los nobles en las iglesias románicas que yo trabajo del norte palentino es más difícil de demostrar, pero existen, y por eso os traigo aquí esta iconografía que pasa desapercibida prácticamente para todo el mundo y que se encuentra en uno de los capiteles del ábside de la ermita de Santa Cecilia de Aguilar de Campoo. En ella, si os fijáis, aparece un caballero portando un escudo y está subido encima de un animal alado. Ese escudo ha sido estudiado con detalle y en él se ha podido atestiguar dos calderos, que es el símbolo de los Lara. La iglesia de Santa Cecilia de Aguilar de Campoo se enclava a los pies del castillo de Aguilar. La conclusión a la que se llegó es que en ese momento los tenentes del castillo eran los Lara y decidieron ampliar la pequeña iglesia de Santa Cecilia, y como testimonio de que ellos habían promocionado esa ampliación de la iglesia, pues deciden poner en uno de los capiteles su escudo como resultado, ya digo, de esa promoción. No tenemos ningún documento, ¿no?, que así lo avale, pero esta es otra prueba de que el románico se convierte en un documento en piedra perfectamente válido, ¿no?, para apoyar en este caso esa muestra de la iglesia como símbolo del poder local. Una séptima causa, pues sin duda es ese matrimonio entre Alfonso VIII con Leonor de Plantagenet, que nos permitirá pues, la entrada de corrientes estilísticas francesas, así como de maestros, ¿no?, que empezarán a aplicar en Castilla las nuevas novedades románicas, y por el románico palentino, como luego iremos viendo, podemos percibir claramente esas huellas francesas.
La octava causa, sin duda, son los grandes monasterios, como comentaba al principio, que pueblan el norte de Palencia y que se van a convertir en foco de atracción de grandes maestros. Nosotros tenemos en un radio de unos 40 kilómetros 4 grandes monasterios, que seguro que muchos de vosotros conocéis: Santa María la Real en Aguilar de Campoo, Santa María de Maves, Santa Eufemia de Cozuelos y San Andrés de Arroyo. Principalmente serán los monasterios de Santa María la Real y San Andrés de Arroyo los centros que van a configurar las grandes escuelas y talleres cuyo trabajo vamos a percibir por el resto de iglesias de la zona, ¿no? Una vez que el trabajo finalizaba en los monasterios, percibiremos cómo esos talleres se despliegan por lo que es todo el territorio. Esto es lo que le llevó a Miguel Ángel García Guinea a establecer que efectivamente existían dos focos artísticos vinculados a estos grandes monasterios. Hablaba del foco de Aguilar de Campoo, que según él, pues recibía influencias francesas y de Ávila. A este núcleo pertenecen, por ejemplo, el maestro de los capiteles de Muarbes, que podemos ver en la portada, el maestro del capitel de la Ascensión de Aguilar de Campoo o el maestro del capitel conocido por todos de la Matanza de los Inocentes de la ermita de Santa Cecilia de Aguilar de Campoo. Este maestro, o este, vamos a decir, foco de Aguilar de Campoo, influirá sin lugar a dudas en Juan de Piasca y en su escuela, que nos dejarán su testimonio, por ejemplo, en Rebolledo de la Torre. En cuanto al foco de San Andrés de Arroyo, pues está vinculado al Cister, ¿no? Y por supuesto a las huelgas en Burgos, y él lo enmarca entre los años 1180 y 1212. Por supuesto, este foco convive con el foco aguilarense, por lo que lo vamos a ver prácticamente en todos los edificios vinculados a ambos monasterios. La novena causa es una causa que yo, ya digo, siempre comento a la gente cuando nos visita y cuando nos dicen ¿por qué tenéis tanto románico? Y yo siempre les contesto porque somos pobres. Y como os he ido mostrando, efectivamente llegó un momento de riqueza económica, que es cuando empezaron a proliferar todas estas construcciones, pero conforme avanzaron los siglos, esa riqueza desapareció de nuestro territorio. La riqueza empezó a bajar hacia el sur de Palencia, hacia lo que nosotros conocemos como Tierra de Campos. Los pueblos de Tierra de Campos crecen en el siglo XV y XVI. Ellos contaban con iglesias románicas, por supuesto, pero esas iglesias románicas se empiezan a quedar pequeñas, empiezan a ser suficientes para la población. Así que lo que hacen es, eliminarlas y construir un edificio nuevo adaptándole al estilo que iba predominando en cada momento. El resultado son las catedrales de Tierra de Campos. Ahí os pongo la fotografía, por ejemplo, de la iglesia de Támara de Campos, una iglesia monumental en un pequeño pueblo, ¿no? Que llama la atención. ¿Qué ocurrió en nuestra zona? No teníamos dinero, las comunidades no crecían, no necesitábamos iglesias nuevas. Así que conservamos uno de los románicos más puros. Como digo yo, la parte positiva de ser pobres es que gozamos de un románico prácticamente libre de añadidos, como podéis ver en esa iglesia de Matalbaniega, ¿no? Donde ya digo, se mantiene prácticamente igual a como la vieron las personas, ¿no?, del siglo XII. Aparte, muchas de ellas, de las iglesias de nuestra zona, se siguen utilizando a día de hoy como parroquias, y eso es lo que hace que se mantengan también en el tiempo. Y quería acabar esta parte diciendo que, a día de hoy decimos con orgullo que tenemos una de las mayores concentraciones de románico del mundo, pero no nos hacemos ni la mínima idea, ¿no?, del románico que llegó a albergar en nuestro territorio. Prueba de ello es esta imagen que os traigo aquí, que son los restos de una iglesia que a día de hoy ya ni existe, que se localizaba en un despoblado que era el de Villalain. Miguel Ángel García Guinea, en su trabajo de investigación de la tesis, vio y fotografió los escasos restos que quedaban. Y como digo, si no es por esta fotografía, a día de hoy ni tendríamos constancia de que existió una iglesia en Villalain. Esto es una pequeña muestra de que muchas iglesias románicas han desaparecido a lo largo de los siglos, por lo que nos es complicado, ¿no?, llegar a catalogar al 100% cuál fue el patrimonio románico que albergó la provincia de Palencia. Bueno, a través de estas causas, pues ya digo, en un contexto histórico, espero pues haber resuelto algunas de las dudas siempre que se plantean en torno a, ya digo, ese tema
de la existencia de románico en nuestra zona. Como os decía, el siguiente punto del que voy a hablar es pues de los protagonistas del románico en Palencia. Por supuesto, yo aquí he elegido las piezas que considero que bueno, tienen cierta relevancia, que son conocidas por el público, pero que no son conocidas al 100%, ¿no? Al final, ya digo, mucha de la gente que me está escuchando sabe cuáles son estos edificios, les ha visitado, pero el contexto a veces histórico es el que se pierde. Una de las primeras muestras que os quería hablar es la ermita de San Pelayo en Perazancas de Ojeda. Es curioso porque es una iglesia muy pequeña que suele pasar desapercibida para todo el mundo. De hecho, la gente cuando va por la carretera ve la parte, vamos a decir, principal, no ve el ábside, entonces no asimila que esa es la ermita y ya digo que se queda un poco olvidada. Y es la prueba de que algo tan pequeño guarda la esencia de lo que es el románico en Palencia. ¿Por qué es importante esta ermita de San Pelayo? Bueno, pues parece ser que es un edificio que se levanta sobre otro edificio anterior, como así atestiguan los dos capiteles que os traigo ahí, románicos, que han sido reaprovechados en la puerta de entrada a la propia ermita. Testimonios bibliográficos aluden a que aquí existió probablemente un monasterio, es decir, que antes de lo que nosotros vemos a día de hoy, ahí existió pues, un pequeño cenobio. Miguel Ángel García Guinea comprobó que existían restos de enterramientos y así se puso de relieve en las excavaciones arqueológicas que se realizaron en el año 1996, que es la imagen de la derecha. Ahí salieron multitud de tumbas, pero sí que es verdad que no se encontraron estructuras arquitectónicas que permitieran, ya digo, bueno, pues, confirmar al 100% que efectivamente esta ermita se había construido encima de otra edificación. Sin duda, otro de los aspectos fundamentales que alberga la ermita de San Pelayo es el hecho de que conserva una lápida de consagración, que como ya sabéis es difícil, ¿no?, que en los edificios conservemos un documento tan importante. En este caso es interesante porque además nos aporta datos que nos permiten situarla en un contexto espacio-tiempo. Y en esa lápida se dice que es el abad Pelayo el que manda construirla en honor a su patrón, ¿no?, que era San Pelayo, en el año 1076, por lo que estaríamos ante una de las muestras primigenias, ¿no?, del primer románico en Palencia y durante el reinado de Alfonso VI. ¿Qué sabemos después? Pues la documentación, la verdad que es bastante escasa en referencia a San Pelayo de Perazancas. Por un documento de 1186 sabemos que María Fernández y su madre fundan el monasterio de San Pelayo de Perazancas, que después entregan a Sahagún. En 1199 tenemos otro documento de Alfonso VIII en el que le hace entrega a la abadesa Mencía de Lara, del monasterio de San Andrés de Arroyo, del templo de San Pelayo en Perazancas. En cualquier caso, San Pelayo, ya digo, esa función de monasterio debió quedar muy pronto, ¿no?, despoblado, y no volvemos a tener referencia de él hasta 1457. Ahí hay un documento en el que se menciona la granja de San Pelayo de Perazancas, que es como se conoció durante muchísimo tiempo este término. Como digo, es uno de los grandes hitos del siglo XI en tierras palentinas, como os decía a la introducción de la charla. Es un edificio pequeño de una sola nave de planta rectangular y con un ábside semicircular. Sí que hemos visto que la utilización de diferentes materiales y aparejos en lo que es todo el edificio hablan de diferentes campañas constructivas. La parte más antigua, sin duda, sería la cabecera, el ábside, que se ha datado cronológicamente en el 1076, coincidiendo, como os comentaba, con esa lápida
de consagración. El interés del ábside reside en que en él podemos ver de alguna forma esa herencia del primer románico en tierras castellanas, ¿no? Esa expansión de las corrientes aragonesas por nuestras tierras. Esa influencia queda patente en esa decoración conocida como decoración lombarda a base de arquillos ciegos y esas bandas que podéis observar en la foto que he puesto un poco más ampliada. ¿Por qué se produce esto? Pues parece ser que esta llegada de esta corriente coincide con la presencia de una serie de obispos en la sede episcopal palentina que tenían una procedencia catalano-aragonesa. Sus nombres eran Bernardo y Poncio, y parece ser que con ellos, ya digo, llega este primer románico en tiempos de Alfonso VI. Por su parte, el gran Banco Torviso comenta que esas columnas adosadas en el ábside son ya muestras del románico pleno, por lo que en San Pelayo estamos asistiendo pues, a una permanencia del primer románico que se ve ya poco a poco asimilado con las nuevas ideas que empiezan a llegar y que darán lugar a lo que conocemos posteriormente como el románico pleno. Por eso, ya digo, merece la pena detenerse a observar el exterior de San Pelayo. Pero ahí no queda la cosa, es decir, esta ermita tan pequeña todavía guarda otro secreto que son sus famosas pinturas. Bueno, a día de hoy es una de las escasas muestras de pinturas románicas que tenemos en Palencia, luego estarían las de Barrio de Santa María, que ya catalogamos como tardorrománicas, pero románicas como tal son estas. Como muchos ya sabéis, que seguro habéis visitado, son escasos, ¿no?, los restos que conservamos. Por contaros un poco cómo ha sido la evolución de estas pinturas, sabemos que en 1718 fueron encaladas completamente para imitar un falso aparejo y que 200 años después Luciano Huidobro lo que hace es empezar ya a ver que ahí detrás de ese falso aparejo existe una pintura románica. En 1958 se realizan las primeras obras de restauración que sacan a la luz por completo las pinturas de San Pelayo, y ahí es ya donde se empieza a intentar marcar la cronología de estas pinturas. Ese es el momento en el que se dice que se realiza en la segunda mitad del siglo XII una gran reconstrucción en la ermita de San Pelayo y que es en ese momento cuando se procede a pintar la cabecera. En 1980 se realizan unas labores de consolidación de lo que es la pintura para evitar la pérdida de los restos que ya quedaban, y en 1996-1997 se limpia y se consolidan también esos restos con la prevención suficiente para que no desaparezcan. ¿Qué os puedo decir de estas pinturas? Si os fijáis, la paleta de colores que se utiliza en San Pelayo de Perazancas es una paleta básica, ¿no? Encontramos el blanco, el rojo, el verde o el amarillo, que son siempre colores muy tolerantes a las mezclas. En menor medida encontramos el azul y el siena, y luego el negro pues, se utiliza para remarcar esos rasgos anatómicos. El hecho de que la paleta sea sobria no impide que encontremos composiciones bastante expresivas, ¿no? Los registros, establecemos como 3 registros. En la parte, ya sabéis, del cascarón estaría lo que vinculamos como la divinidad, la imagen del Pantocrator. En una imagen intermedia es donde se sitúan los apóstoles, esas figuras que intermedian entre la divinidad y lo terrenal, y en la parte baja, que es la imagen que os he puesto ahí en horizontal, encontramos lo humano, lo terrenal, que aparece reflejado en ese mensario o calendario agrícola. En el cascarón, ya digo, el Pantocrator prácticamente ha desaparecido, todavía podemos ver restos de la mandorla, cómo sujeta un libro abierto, incluso podemos observar 2 ángeles que estarían acompañados de un querubín con una rueda de fuego, lo que nos indica que es la visión, ¿no?, perteneciente al profeta Ezequiel. Si seguimos la iconografía tradicional que todos conocemos, pues se completaría con la presencia de los símbolos de los 4 evangelistas a través de los tetramorfos. En la parte intermedia es donde nos encontramos a los apóstoles, que os he colocado en las 3 fotografías en posición vertical.
Como os decía, ahí empezamos a ver bueno, cierto movimiento en las figuras. Es verdad que ninguno de los apóstoles está en la misma posición. Unos llevan libros, otros levantan el brazo, lo que nos incita ya a ver ese dinamismo, como os decía, que adoptan estas pinturas. Sabemos que los apóstoles tenían los nombres pintados en blanco porque hemos conservado alguno de ellos, como por ejemplo el de Tomás, Mateo y Bartolomé. En la parte baja, como comentaba, estarían los restos de ese calendario agrícola. A la izquierda los meses de mayo y octubre y a la derecha noviembre, abril. Esta ordenación seguiría esa vieja liturgia hispana cuyo calendario empezaba siempre por noviembre. No se han conservado todas las imágenes, como veis, desgraciadamente, pero bueno, podemos ver a septiembre, que se identifica con la vendimia, a octubre con el alimento al cerdo, enero, que es ese Jano bifronte, ¿no? Ese personaje con doble cara. Aquí los estudiosos han visto una clara influencia francesa que nos lleva a situar estas pinturas, como os decía, a finales del siglo XII. Sin duda, otro de los grandes protagonistas es San Martín de Fromista. No me voy a detener a hablar mucho, ¿no?, de los aspectos artísticos de esta obra, porque yo creo que es por todos conocido, pero sí quería haceros una breve introducción histórica. Lo que hoy vemos son los restos de un antiguo monasterio benedictino que fue fundado por Doña Mayor, que era la mujer de Sancho III Garcés. Por su testamento, que está fechado en el año 1066, sabemos que ya por entonces se estaba construyendo. Una vez que muere Doña Mayor, pasa a formar parte del patrimonio regio. El hecho de que se enclave en un cruce de caminos, que es lo que os decía, hace que este complejo monástico ostente una gran prosperidad durante largo tiempo. En 1118 fue donado por la reina Doña Urraca al monasterio de San Zoilo en Carrión de los Condes. Probablemente fuera una especie de apoyo a toda esa lucha, ¿no?, que se va a desencadenar con la desaparición de Alfonso VI. Aquí es cuando va a perder su autonomía y va a quedar vinculado con el prior de Carrión. Los monjes lo abandonan en el siglo XIII, ahí sabemos que se cede a Juan Gómez de Manzanedo, va a pasar durante la Edad Media a diferentes manos y definitivamente se producirá una separación entre lo que es la iglesia y el monasterio. Con la desamortización de Mendizábal, las dependencias monásticas fueron abandonadas y es cuando se empieza pues, esa ruina que va a asolar poco a poco todo el complejo. Y es ahí donde, bueno, de alguna forma me quiero detener. Todo el mundo con cierta instrucción, ¿no?, en el románico conoce la iglesia de San Martín de Fromista, es uno de los edificios señeros del románico, con una influencia francesa, también de Jaca y de San Isidoro de León, y es por esa posición en la que se enclava en pleno camino de Santiago. Ha sido tomado como el modelo para explicarle a los jóvenes y a los no tan jóvenes cuáles son las características de la arquitectura románica. Pero, como os proponía, vamos a ver más allá del arte. Y os hablaré de la profunda transformación que sufre este edificio. Está claro que los peregrinos que vieron esta iglesia antes de 1840 a día de hoy no la reconocerían, ¿no?, porque ha sido modificada en casi su totalidad. En 1850-1930 es el arquitecto Manuel Aníbal Álvarez el que va a someter a una profunda transformación la iglesia de San Martín de Fromista, siguiendo los criterios que nosotros denominamos puristas dentro de la corriente de Viollet-le-Duc. La idea era imitar, como sabemos, incluso inventar, ¿no?, para volver a esa idea primigenia. Bueno, como todas las restauraciones, como sabemos, no ha estado exenta de polémicas. Yo siempre digo, y os decía al principio, que el arte es el resultado de una sociedad y de una forma de pensar, y las restauraciones son lo mismo, ¿no? Una restauración es el resultado de esa sociedad y de la forma que tenían de pensar en ese momento. Aquí hay dos bandos. Por un lado están los que consideran que efectivamente la iglesia estaba en muy mal estado y que por lo tanto era necesaria una rehabilitación, pero de ahí a lo que se hizo pues había un camino. Aunque os he puesto una frase que recoge Gómez Moreno en su obra El arte románico español, donde nos damos cuenta de la envergadura, ¿no?, de la transformación de la iglesia. Él dice que se desmontó y rehizo desde sus cimientos, a excepción de la fachada norte. Es nuevo el hastial de poniente, donde no parece seguro que hubiese puerta.
Se renovaron hasta 86, ahí es modillones, pero lo ha cambiado, muchos trozos de cornisa, 11 capiteles, 46 basas, 12 cimacios. Se suprimieron 2 contrafuertes. Esto, como dices, se acredita por las fotografías antiguas. Aquí os he traído 2 para ilustrar este texto. Sin duda, fue una gran transformación y es lo que dicen pues, los partidarios de esta opinión, que no solamente se transformó el edificio, sino que además, no contentos con eso, se reinterpretó la arquitectura y la iconografía. Se sustituyeron capiteles nuevos por los capiteles, perdón, originales por otros nuevos, y además se hizo censura con muchos de ellos. Efectivamente, las mentes conservadoras del momento, como sabemos, atacaron a uno de los capiteles de Fromista. Es la imagen que os tengo a la izquierda, que es el capitel original que se conserva en el Museo Arqueológico de Palencia. Parece ser que un obrero se quedó un poco asombrado por el hecho de que un capitel en una iglesia pues tuviera un hombre desnudo, y ni corto ni perezoso cogió un pico y picó el capitel. Como digo, sí, nos podemos lamentar, ¿no? Pero ya no conseguimos nada. Simplemente lo que hay que ver e intentar explicar es que esto pasó en un determinado momento y por unas causas, y que es comprensible en ese momento. Ahora, a día de hoy, gracias a la labor de grandes personas, se han conseguido reconstruir esos capiteles. Por ejemplo, Zoilo Perrino ha reconstruido este famoso capitel de la Orestiada en San Martín de Fromista, que nos permite ver pues, cómo fue antes de que esa mente conservadora le destrozara con el pico. Por otro lado, están los que consideran que la restauración hacía falta, pero que San Martín de Fromista era ya monumental y después de la restauración lo sigue siendo. Dentro de esta corriente encontramos a García Guinea, que dijo que San Martín de Fromista no es un falso histórico, sino que con la restauración lo que se quiso fue eliminar los añadidos que la Iglesia había ido teniendo a lo largo de los siglos. De alguna forma se desenmascaró lo que era la verdadera Iglesia, y la restauración sacó a la luz, bueno, pues el germen de la iglesia románica, que pues ya digo, había ido sufriendo a lo largo del tiempo. Si recordáis la imagen que os ponía al principio, efectivamente, pues todos esos edificios que se fueron añadiendo se hicieron durante el siglo XV, XVI, sabemos que se añadían graneros o otros espacios. Bueno, en cualquier caso, como digo, el debate de las restauraciones siempre está ahí, siempre genera polémica, pero las cosas hay que entenderlas en su contexto y, por supuesto, en su tiempo. Bueno, pues no me perdonaría no hablar, como ya sabéis, de la ermita de Santa Cecilia de Vallespinoso de Aguilar, mi ermita, por así decirlo, y os he traído estas palabras también porque la ermita que hoy vemos en su momento no estuvo así, también sufrió la ruina y en los años 60 fue restaurada. Yo creo que todo el mundo que la ve por primera vez, ¿no? Encima de esa montaña, pues se queda extasiado, maravillado, pero pensad lo que tuvo que ser verla en ruinas. Por eso, en estas palabras que también recoge Guinea, expresa esa emoción que él sintió cuando vio por primera vez la ermita de Santa Cecilia de Vallespinoso de Aguilar, y creo que, como digo, es un poco lo que nos pasa a todos. Dice: la iglesia de Santa Cecilia en Vallespinoso de Aguilar y el rincón donde se alza junto a un arroyo, de esos que gimen y no se ven porque tiene bóveda de mimbres y helechos, les he puesto como paradigma de la belleza que nace cuando se junta el arte sentido por el hombre con el paisaje natural que nada y nadie impurifica. Entré en la iglesia saltando sin mucha dificultad los sillares del muro caído. La puerta estaba al mediodía y seguía abierta. Después he vuelto muchas veces, cuando ya estaba restaurada, pero nunca volví a sentir ese instante que gocé y sufrí también, pero que ya no volverá. Bueno, gracias a Dios la iglesia se restauró y a día de hoy se ha convertido en uno de los ejemplos más originales de nuestro románico. Esa iglesia construida encima de esa montaña que conjuga lo que es un poco el románico en Valencia, ¿no? Una mezcla entre arte y paisaje. Eso, el hecho de que se sitúe encima de ese pequeño bueno, peña, esa pequeña peña, ha hecho que su interior sea uno de los más originales también que tenemos en Valencia. Aquí está claro que el ideador, ¿no? de la iglesia tenía claro que era más fácil adaptar la iglesia al terreno que picar la propia roca. Así que eso nos generó una ábside en altura que la dota todavía de gran
Bueno, también quería hablar de uno de los grandes capiteles que hay dentro de esta ermita, que mucha gente nos pregunta que si está restaurado y simplemente pues es una muestra de las grandes manos canteras que trabajan en nuestra zona. Es una clara influencia la que recibe esta ermita del cercano monasterio de San Andrés de Arroyo, donde se va a generar ese modelo que conocemos como molinillos andresinos y que quedará patente en las pequeñas iglesias de las aldeas. Aquí tenéis el claro ejemplo de este capitel que decora el presbiterio, ¿no?, del interior de la ermita de Santa Cecilia. Decir que las manos, las buenas manos que trabajaron en Palencia, se unieron a un buen material. Nosotros aquí en Palencia tenemos una piedra fácil de trabajar que se llama calcarenita, y es una piedra que, bueno, cuando se extrae de la cantera es relativamente blanda y es la que permite esa labor de trépano, ¿no?, esa famosa labor que conlleva el vaciado del capitel y que nos deja joyas como estas que podemos ver hoy en día. Por supuesto, todo el mundo también ha visitado en algún momento estos dos importantes frisos, que son el de Muarves de Ojeda y el de la iglesia de Santiago en Carrión de los Condes. En la iglesia de Santiago de Carrión de los Condes queda muy poquito de lo que era la estructura primitiva, y de época románica conservamos la portada occidental, con ese friso, con el apostolado, que ha sido pues catalogada como una de las más bellas muestras de la escultura románica española. Como ocurre siempre en estos casos, hemos tenido problemas de datación, pero finalmente se ha situado en los últimos años del siglo XII, con una clara influencia tanto de Silos como de San Vicente de Ávila. Encontramos esa figura de Cristo en majestad, rodeado por los tetamorfos y acompañado por los 12 apóstoles. Es cierto que en Santiago la mayor parte de esos apóstoles han perdido su cabeza. Aquí os he puesto uno que se ha conservado intacto, porque es donde podemos empezar a ver el maravilloso trabajo, ¿no?, que se realizó en esta portada. Si os fijáis en esas túnicas, ¿no?, en los pliegues de esas túnicas, donde vemos ya que aflora un clasicismo que sin duda queda completamente plasmado en la cabeza de ese Cristo en majestad que corona la portada de Santiago en Carrión de los Condes. Hace poco comentaba que tenemos el Cristo más griego visto por miles de peregrinos. Y es que de alguna forma es así, ¿no? Este Cristo que nosotros vemos ahí no es un Cristo que aterra, sino todo lo contrario, es un Cristo con una vitalidad corporal que lo aleja un poco de los Cristos, igual modelo que podemos ver en iglesias francesas, y esa vitalidad se une a un clasicismo pues, que ha despertado el interés de muchísimos historiadores. Bueno, este Cristo, como digo, rezuma clasicismo y va a jugar un papel muy importante en lo que va a ser el desarrollo del arte tardorrománico en Palencia. En cuanto a Muarves, bueno, la situación es la misma, el Pantocrátor con los tetamorfos y los apóstoles, y aquí lo que vemos es bueno, un origen de esa tipología en la iglesia de Carrión de los Condes. El problema es que hubo un gran debate en los años 20 del siglo pasado, donde, bueno, Porter y Mayer, dos estudiosos, consideraban cosas completamente diferentes. Por un lado, Mayer opinaba que este friso de Muarves de Ojeda no dejaba de ser una obra hispana provinciana que imitaba la portada norte de la Catedral de Lugo. Por su parte, Porter consideraba que el apostolado de Santiago de Carrión de los Condes había sido el punto de partida de una importante serie que se habían empezado a reproducir por la provincia de Burgos y Palencia. Pues efectivamente, cuando la gente nos dice, ¿no?, y que compara esos frisos, ¿cuál es el mejor, el de Carrión o el de Muarves? Es un poco como decir, ¿a quién prefieres, a papá o a mamá? Es imposible decantarnos por uno. ¿Por qué? Porque los dos son únicos en su modalidad, los dos son importantes, y los dos pues, nos permiten ver pues, esa copia, porque al final en Carrión vemos los modelos clasicistas, y en Muarves lo que asistimos es a una copia de esos modelos clasicistas llevada a cabo por manos pertenecientes a talleres rurales. Es primero, ¿no?, el friso de Carrión, y luego lo que hacen es una copia
ya digo, más rural, más arcaica en Muarves de Ojeda. Es muy importante, ya digo, compararlos, pero sin caer en prioridades. Al final, ya digo, uno y otro son únicos en su especie. Hablar de Miguel de Revilla es hablar, algunos han dicho, ¿no?, del primer bueno, personaje que se hace un autorretrato. Todos sabéis que en esta iglesia conservamos una de las portadas más auténticas, donde vemos en una de las arquivoltas la Última Cena, pero bueno, pues el maestro Miguel tuvo la amabilidad de dejarnos un pequeño detalle y no solamente puso su nombre, sino que se retrató a sí mismo. ¿Por qué os he traído esta muestra? Pues porque esa osadía, me la voy a poner entre comillas, la osadía de Miguel es importante para nosotros, ¿no?, para quitar muchos tópicos que tenemos acerca de los canteros en época románica y para delimitar sus funciones. Aquí os he puesto una selección, ¿no?, un resumen de lo que yo considero que Miguel nos aporta. En un primer momento podemos decir que, bueno, los maestros firman independientemente de la envergadura de la obra que estén haciendo, ya sea la Catedral de Santiago o la iglesia de Revilla de Santullán. Miguel quiere resaltar la importancia de su oficio, por eso se coloca junto a los apóstoles en la Última Cena en un espacio tan privilegiado como es la portada. Miguel quiere remarcar su función en la obra, por eso se representa con las herramientas propias de su trabajo, que es el cincel y la maza. Y por si no fuera suficiente, se coloca al lado del libro de modelos. Lo podéis ver en la fotografía que os pongo. Está con la maza en la mano derecha, el cincel en la izquierda, acaba de tallar ahí el mantel de la mesa. Y si os fijáis a la derecha, está mirando un libro apoyado en una mesa. Ahí es donde nos resalta su categoría como maestro. Miguel está claro que acaba con esa idea del románico anónimo, con la intervención, ¿no?, que muchas veces se ha debatido de qué función jugaba el maestro, si era un gestor o intervenía en la obra. Yo creo que aquí Miguel nos está diciendo que su función y su papel en la construcción de, en este caso, la portada o el edificio, era crucial y así lo quiso demostrar. A Miguel lo vinculamos con el monasterio de Santa María la Real, donde probablemente se formó y, bueno, una vez acabado el trabajo, deja su huella, como digo, en Revilla de Santullán, en esta famosa iglesia. Estos son los protagonistas. Ahora me gustaría hacer un breve repaso por algunos ejemplos que no tienen ni esa fama ni ese renombre, pero que también son muy, muy importantes, ¿no? Y como ya digo, muchos conocéis el románico en Palencia, igual estos también lo conocéis y para otros os resultan novedosos. Por un lado está esta famosa columna con músico que custodia la iglesia de Revilla de Collazos. Es una columna que a día de hoy se utiliza como atril y que mide 1,20 m. Adosada a la columna encontramos a esta figura, que es un tañedor de viola con arco, que aparece vestido pues, con una túnica, su rostro es hierático, tiene larga cabellera, barbas, los ojos almendrados y un poco inexpresivos, ¿no? Es original el concepto, ¿no? Es muy difícil encontrar este tipo de columnas con personajes aquí en Palencia, tenemos en Matalabaniega, en Carrión alguno, pero no es un modelo habitual. Entonces, bueno, es original, pero es tosco en cuanto a las formas. Se ha supuesto que pertenecería a la desaparecida ventana central del ábside. Estilísticamente, este músico se ha identificado pues, como David, ¿no?, el rey David tocando la viola, y bueno, también se han visto influencias del monasterio de Aguilar de Campo. Sí que tiene un característico rictus, que es estos labios así caídos que podemos observar en los apóstoles, por ejemplo, del friso de Muarves de Ojeda, y algunos lo han identificado también con los canteros que están trabajando en el pórtico de Rebolledo de la Torre, porque ya digo que este rictus es como bastante habitual, ¿no?, en este taller. Bueno, pues ya digo, me parecía curioso resaltar esta columna con músico que, bueno, si tenéis ocasión, merece la pena que os acerquéis a conocerla. Pilas bautismales en Palencia tenemos muchas, de hecho se ha dicho que tenemos una de las mejores colecciones, ¿no?, de pilas bautismales, y yo creo que cuando decimos pilas bautismales en Palencia inevitablemente nos viene a la cabeza la de Colmenares de Ojeda,
porque es excelente, ¿no? Y tiene esa curiosa iconografía de un bautismo. Pero hay otra pila también muy interesante, que es la de Calahorra de Boedo. Es interesante por los temas que aparecen representados, uno más conocido y otro menos conocido. El más conocido pues es esas tres Marías ante el sepulcro, que podéis ver en la imagen que os traigo aquí, donde bueno, vemos a las tres Marías con las manos veladas que portan los óleos, dos ángeles, uno se sitúa en la parte delantera anunciándolas que Cristo ha resucitado, y otro en la parte trasera de la tumba que lleva una especie de incensario. Detrás del ángel se puede ver a un grupo de soldados que aparecen profundamente dormidos. El tema menos conocido que aparece tallado en esta pila es ese descendimiento, ese descenso de Cristo a los infiernos, la anástasis, ¿no?, que se llama. En ella, bueno, pues encontramos a Cristo. Si os fijáis en la imagen de la izquierda, aparece con túnica, lleva un nimbo en forma de cruz y aparece con una lanza. Y lo que hace es, bueno, quebrar las puertas del infierno, que es donde en la imagen central, si os fijáis, aparecen esas cabezas, que serían las cabezas de los justos. Cristo lo que hace es agarrar de su mano a un personaje que se ha identificado con Adán, el primer hombre, y si os fijáis a la derecha ya tiene otro personaje liberado, que se ha identificado con Eva. El demonio acompaña toda la escena. Como digo, no es uno de los temas más representados en nuestro románico, lo podemos encontrar en la Basílica de San Prudencio en Armentia, pero no es habitual, y el hecho de que aparezca, ¿no?, en esta pila bautismal pues también tiene su porqué. El origen de la anastasis lo encontramos en los evangelios apócrifos, en el siglo XV, del siglo XV al IX, acaba dando lugar al evangelio de Nicodemo, y bueno, lo encontramos siempre, ya digo, vinculado con los temas de resurrección. Es el momento previo a esa resurrección corpórea, ¿no?, de Cristo. La iconografía convertirá este descenso a los infiernos en ese símbolo absoluto de la resurrección de Cristo, una muestra del porvenir de la humanidad. De ahí que aparezca vinculado con la imagen de las tres Marías, ¿no?, que todos sabemos que es la imagen de la resurrección. Su presencia, las dos escenas juntas, no hace sino reforzar ese sentido. El infierno es curioso porque aquí se representa de forma física, como una enorme fortaleza, si os fijáis en la imagen de la imagen central, que está quebrada en este caso, pero ahí están hacinados los justos, es decir, que en este caso aparece el infierno de forma física. Aquí destacamos el trabajo de las figuras, que se aleja un poco de las formas más toscas que solemos encontrar en las pilas bautismales, y lo vinculamos también con el taller que en estos momentos está trabajando en Santa María la Real. Bueno, pues otro modelo de pila. Ya digo que hay muchísimas pilas en Palencia, cada una también tiene una cosa que la hace diferente, pero quería traer esta por sobre todo este tema del descenso de Cristo a los infiernos. Ya por ir terminando, otro ejemplo que quería destacar es el del monasterio de Nogal de las Huertas, porque hay lugares que el tiempo ha ido sumergiendo en el olvido y lugares cuya importancia pues, ha quedado diluida, sin que nos queden, ¿no?, apenas recuerdos de ese brillante pasado. Y un caso es este monasterio que os traigo aquí, el de Nogal de las Huertas. Esas ruinas que veis ahí, que a día de hoy se están recuperando, son esencia de nuestra historia y de nuestro románico. Este monasterio fue fundado en el año 1063 por la condesa doña Elvira. ¿Quién era esta mujer? Pues empiezan a proliferar un poco las teorías, ¿no? Hay quien dice que sí era hija del rey Fernando I. Hay otros que dicen que era una condesa. De hecho, parece ser que en ese testamento de Doña Mayor, que os decía antes en Fromista, se la cita a la condesa Doña Elvira. Y otros hay quien dice que sí es hija del conde Sancho de Castilla. En cualquier caso, lo que nos interesa, sea hija de reyes o de condes, es que es una mujer de gran poder que patrocina, ¿no?, funda un monasterio y que se mueve en los círculos de poder del momento. ¿Qué pasó a su muerte con el monasterio? Pues pasa a ser patrimonio real y forma parte de las posesiones de Constanza de Borgoña, que era la esposa de Alfonso VI. Tras su muerte, el monasterio y todas las posesiones pasa a depender del monasterio de San Facundo y San Primitivo de Sagún,
Sabemos que fue empeñado posteriormente por unas reformas que se hicieron en él, y en el siglo XV pasa a depender de la congregación de San Benito el Real en Valladolid. Aquí es donde vemos ya que la comunidad poco a poco va abandonando el monasterio hasta el punto de que un solo monje es el que se encarga de cuidarlo. La vida en el monasterio languidece hasta que finalmente llega la desamortización de Mendizábal. Bueno, pues el antiguo monasterio fue vendido y fue utilizado como almacén. A día de hoy contamos con 2 inscripciones que nos confirman, como pasaba en San Pelayo, en qué espacio y tiempo se construyó este monasterio. La primera de ellas recoge la fecha de consagración, que nos lo sitúa en el año 1063, como os decía, por lo que estaríamos ante uno de los edificios románicos más antiguos de Palencia. Escasos años, ¿no?, separan a San Martín de Fromista, 1066, por lo que sabemos que son coetáneos en el tiempo. Y esto lo confirman las comparaciones estilísticas, porque si os fijáis en los 2 capiteles que os pongo aquí, el de Nogal de las Huertas y el de Fromista, son iguales, ¿no? Es decir, estamos ahí creando, ya digo, la esencia de lo que será el románico. Todo el mundo recala en Fromista como el primer hito del románico en Palencia, sin recalar en Nogal de las Huertas, en el papel que jugó como monasterio y sobre todo, ¿no?, también en el patrocinio femenino en cuanto a los monasterios. Y ya, por último, quería hablar de estos 2 capiteles, que es muy curioso porque, bueno, aparecieron con motivo de una visita a la iglesia de San Vicente en Vega de Bur por parte de técnicos de la Fundación Santa María la Real. Examinando el muro oriental de la cabecera, donde había un retablo barroco, pues hallaron 2 capiteles hasta el momento completamente desconocidos para la historiografía del románico palentino. Son estos 2 capiteles que os voy a enseñar ahora. En el primero, el que os pongo aquí, podemos ver, pues, que están muy bien conservados, ¿no?, que la talla es muy buena, y en él podemos ver esa iconografía de Sansón desquijarando a León. En el siguiente capitel que aparece encontramos un caballero victorioso. Lo único aquí un poco discordante, por así decirlo, que no es habitual, es que ese caballero victorioso aparece con un ave, si os fijáis, un halcón ahí en su mano. Generalmente la figura, ¿no?, del caballero con halcón se asocia con la caza y no tanto con esta figura del caballero victorioso. Si os fijáis, el caballo sí que está pisando al hombre que hay justo a los pies. Estos capiteles se enmarcan cronológicamente en los últimos años del siglo XII o principios del siglo XIII. Está claro que fueron reubicados, y aquí hay 2 opiniones, que formaban parte de la iglesia tardorrománica, y que cuando empezaron las labores de reconstrucción del edificio se salvaron estos 2 capiteles, o que pudieran venir de una iglesia desaparecida de un despoblado. Ya digo que son las 2 opciones. En este caso, bueno, nos encontramos con manos vinculadas a ambos monasterios que os hablaba, a los 2 focos artísticos vinculados a Santa María la Real y a San Andrés de Arroyo, pero también con ese foco indígena que está protagonizado por la figura del famoso Juan de Piasca, que os hablaba antes y que bebe de las corrientes artísticas monacales, pero que se configura a sí mismo y que nos va a dejar bueno, pues, prueba de su paso por nuestra zona en Burgos, Rebolledo de la Torre, Vallespinoso de Aguilar, y probablemente también en estos capiteles ocultos durante mucho tiempo en la iglesia de Vega de Bur. Bueno, pues hasta aquí esta presentación que os tenía preparada, donde espero, pues, que hayáis visto más allá del arte, sobre todo que se haya mostrado la importancia y el valor de nuestro románico. Lejos también de los protagonistas, siempre hay cosas ocultas que nos permiten entenderlo y seguir valorándolo y, bueno, contribuyendo a su conservación. Bueno, Cristina, pues te diré que ya están entrando en el chat algunas preguntas Perfecto. muy variadas. Por aquí te dicen que eres estupenda. Dolores Pereira Nada, te dice que gracias. está pegada a la Cristina, pantalla. Conchi, bueno, Dime, Luis. Cristina, deja de compartir pantalla, por favor. Perfecto, ahora mismo, a tus órdenes. Espera a vale, ver si me deja. Ahí. sí, Voy a quitar esto vale. y dejo de compartir. Ahí, ¿no? Vale, Cristina, a ver,
Vamos a ver, preguntas. Tomás, mi compañero coordinador de Madrid, pregunta sobre Valle Espinosa de Aguilar. Me pregunta si la torre tan característica que tiene la ermita se repite en alguna otra ermita o iglesia en el románico palentino, si existe esa repetición de la torre. ¿Realmente qué funcionalidad tiene, si es que la tiene? Bueno, os cuento, es un caso único, no tenemos en nuestra zona ninguna otra torre cilíndrica. Es una torre que, como si os habéis fijado en la parte superior, tiene un añadido, que es esa cúpula de cemento que se colocó en los años 60, que es cuando se restauró la iglesia, por lo que suponemos que en origen estaría abierta. Aquí es donde entran las dos teorías. Hay quien dice, porque el acceso está por el interior, que podría ser una torre de vigía. Un ejemplo de iglesia encastillada, porque al final esta ermita, al situarse encima de ese peñasco, en un cruce de caminos, bueno, pues podría hacer las funciones de control también del camino que iría a Aguilar de Campoo con la Ojeda, porque para ir a Muarbes hay que pasar por ahí, ¿no? Entonces hay quien dice que podrían ser los restos adosados de una torre de vigía. Por otro lado, están los que hablan como de un acceso al campanario. En la zona, por ejemplo, de Burgos, tenemos casos de estas torres cilíndricas, muchas veces adosadas, que hacían funciones de campanario. Bueno, son, ya digo, un poco las dos teorías vigentes. La que siempre tiene más adeptos es la de la torre de vigía, yo creo que por darle también una nota característica y diferente a la iglesia y por responder también a por qué está colocada encima de ese peñasco. Vale. Preguntan sobre lápidas de consagración. Hemos hablado de la lápida de San Pelayo, hemos hablado de la lápida de San Salvador de Nogal. ¿Hay alguna más que esté identificada en el románico palentino? Con tanta información como estas, no. Por ejemplo, en Gama tenemos los restos de una fecha, pero que cuente con lo que os he dicho, los datos suficientes para enmarcar el edificio en el espacio-tiempo, prácticamente no conservamos. Os he traído, en Nogal de las Huertas hay dos, yo os he puesto solamente una, y luego está la de San Pelayo. Luego sí que es verdad pues, que si vamos a Burgos, que si consideramos que en esos momentos en la misma zona tenemos algún caso más, pero en lo que es ahora la zona norte de Palencia, esos que os he puesto. Vale. Hemos hablado, tenemos claro quién era Miguel, el maestro Miguel. ¿Hay algún sitio más, alguna ermita más, iglesia, donde haya un maestro identificado? Dices maestro de Plasca o cualquier otro maestro. ¿Hay alguna identificación tan clara como la de Revilla Santullán, que es Yo creo que absolutamente es que es único, es que claro? muchas veces no, es curioso, porque cuando estudias un poco la evolución del concepto de canteros, hay quien dice, pues eso, que Miguel debía ser pues, un osado, ¿no? Porque se colocó Sí, ahí. sí. Yo siempre digo pues, que efectivamente tuvo que ser un hombre bastante peculiar, ¿no? Para hacerlo con tanta maestría, porque nosotras, si recuerdas, visitamos Rebolledo de la Torre, Sí, ahí cierto, Juan de la Piazza ventana. deja su nombre y no nos dice mucho más. Si nos vamos a Santa Sí, María de Piasca, Cogaterio deja su nombre, pero tampoco pero nos dice ya está. más. Y entonces Miguel es una muestra única, por eso yo siempre la pongo como protagonista, porque rompe, como os decía, los tópicos que existen sobre los canteros y porque yo creo que ni en Valencia, ni en Castilla y León, ni en España existe un modelo tan completo como Ah, este. claro, sí, sí, sí. Porque Bueno, además el libro de modelos es muy difícil encontrarlo, ¿no? De hecho, no conservamos sí. ninguno de época románica. Y el que aparezca aquí nos indica que efectivamente recurrían a estos libros. Ujú. Una cosa, una cuestión que te planteo yo. ¿Existe alguna muestra más de románico lombardo tan claro como en San Pelayo? ¿Esa Mm, arquería tan característica En, se conoce? en Valencia no. Por eso San Pelayo es un poco el rara avis, ¿no? Es como, Sí, cierto, ¿qué cierto. hace aquí? Que por qué llegó allí, ¿no? Probablemente existieran más ejemplos, pero es lo que os decía. Al final desaparece, igual que Mm, en la zona de Tierra de Campos el románico ha desaparecido porque llegó el gótico, es probable ujú, que en el norte los edificios de este primer románico desaparecieran bajo el románico de finales del siglo XII. ujú. Entonces es difícil ahora mismo atestiguar más muestras. San Pelayo es la clave. Yo diría que es un poco el modelo único de ese lombardo en Valencia.
Vale. ¿Por qué Rebolledo de la Torre, siendo Burgos, lo consideramos románico palentino? Bueno, al final yo siempre Si es lo que, digo, que si es las que hay una cosas, explicación. ya sabes, las Sí, cosas sí, hay la que sé. verlas en su contexto histórico. Por eso hay mucha gente que se sorprende que yo hable de románico, porque soy Sí, sí. historiadora. No soy historiadora del arte, soy historiadora, pero es que ese arte, como digo, es historia. Entonces, lo que hay que saber es que la zona oeste de Burgos, sur de Cantabria y norte de Aguilar eran lo Ujú. mismo. Era la antigua merindad de Aguilar de Campoo. Las merindades, para situarnos un poco, eran unidades administrativas y una de las más grandes del Reino de Castilla era la nuestra. Claro, en esos momentos no había estas limitaciones provinciales que tenemos ahora o de Como comunidades. ahora, sí, Entonces, sí. claro, decimos, esto es Burgos y esto es Palencia, pero en la época era todo Ujú. lo mismo. Entonces, ese trasiego de canteros era normal, que de Aguilar pasaran a Burgos, de Burgos a Vallespinoso, de Vallespinoso a Piasca, o sea, son zonas que al final eran más o menos lo mismo, por así decirlo. Ujú. Vale. Víctor nos pregunta que en una de tus presentaciones de Románico Consolidado aparece un capitel con dos personajes acarreando algo. Algo. Debe ser Vale. como la presentación 11 nos da una pista, Víctor. Sí. ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? Bueno, pues ese ¿Me podrías capitel. decir en qué iglesia está y en qué capital y cuál es el significado, si es que lo Vale, tiene? sí, nos vamos a situar primero. Ese capitel formaba parte del monasterio de San Pedro de Valdecal, que os decía que situamos dentro del románico consolidado. De ese Ujú. monasterio no nos ha quedado nada, a excepción de 3 capiteles que están en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid. Uno de ellos es el que os he puesto. Ujú. También tenemos otro en Santa María de Mave, que le han colocado como parte del altar, por si venís por aquí para que sepáis. La envergadura de los capiteles son enormes, nos lleva a pensar que ese monasterio tendría unas dimensiones colosales, o sea, y a día de hoy, como os digo, no queda nada. ¿Qué aparece ahí representado? Bueno, pues durante mucho tiempo también la explicación que se ha dado es que estábamos ante personajes, trabajadores, acarreando material para la obra. Ahora, otras teorías llevan a pensar que estaríamos ante una ordalía. Este tipo de representaciones en Palencia son bastante comunes, lo tenemos por ejemplo en la portada de Santiago, de Carrión de los Condes, donde vemos un poco lo mismo. Ahí en ese caso la historia tiene parte porque se ve a esos dos personajes metiendo la mano en la boca de un león, lo que nos hace pensar efectivamente esa vinculación con la ordalía, sus juicios de Dios, etcétera, y las pruebas que se hacían para determinar si alguien decía la verdad o no. Entonces aquí se dice que probablemente estén llevando pues, agua caliente o tal para esa ordalía. Ya digo que son las Ujú. dos teorías. Y si quieren Vale. verlas, pues en el arqueológico en Madrid. Sí, no estaría de más. Cuando nos dejen, Cristina. Eso. Tomás pregunta, San Pelayo Perazancas, en la inscripción que nos has mostrado, aparece la palabra obstinente y después Rex Ildefonsus. Eso es lo que os decía, que por eso la lápida de Perazancas es importante porque es muy completa. Nos dice quién promueve la obra, que es el abad Pelayo, que lo hace en honor de su patrón y nos lo sitúa en el reinado de Alfonso VI de León. Lo que nos permite entender también que territorialmente en esos momentos esa zona pertenecería al reino de León. Entonces, eso es para situar, ya digo, y dice el rey Alfonso, que en esos momentos es el que reina. Y luego, pues ahí también aparece un personaje con un báculo que no os he puesto, pero es que es muy, muy chula toda la imagen. Sí, sí. Una cuestión que desde Amigos del Románico seguimos con interés porque bueno, entendemos que tiene que ser así, es la famosa lista roja, Sí. ¿vale? Ujú. Nos has mostrado San Salvador de Nogal de las Huertas, ¿vale? Eso ¿Cómo es. está la situación del románico palentino a día de hoy en cuanto a protección e inclusión en lista roja de patrimonio? Es decir, ¿existe la posibilidad de iniciar alguna restauración? ¿Hay algún proyecto? Sí, ¿Qué bueno, cantidad de iglesias, si es que se pueden cuantificar, hay en la lista roja? Yo sé que son muchas, son muchas, pero ¿están efectivamente. cuantificadas, Sí, catalogadas? casi todas están controladas, vamos a decir, ¿no? Hay ejemplos en completa ruina, como por ejemplo, por poneros un caso, San Jorde de Ojeda,
que es una iglesia que Ujú. sufre expolio continuo, donde irremediablemente no se va a poder hacer nada porque es muy Nada, difícil restaurar un no queda edificio como nada, ese, me imagino. que encima está en un campo Ujú, perdido. Entonces, ese es un caso, ya digo, extremo. Luego hay casos ujú. que se están poco a poco restaurando. No hay unas restauraciones masivas, ¿no? Si recordáis, hace ya unos cuantos años, por parte de la Junta, junto con la Fundación Santa María la Real, se llevó a cabo el proyecto Románico Norte, en el que se restauraron pues, muchísimas iglesias. Gracias a ese proyecto, a día de hoy, por ejemplo, las pinturas de Perazancas, etcétera, siguen en pie. Pero a día de hoy las restauraciones son contadas. Casos que, por ejemplo, en Nogal de las Huertas sí que se está haciendo obras, o luego, por ejemplo, que no lo he puesto aquí, el monasterio de la Santa Cruz de la Zarza en Rivas de Campos, que Sí. es un monasterio que tuvo, bueno, unos litigios Enorme, entre sí, y tres es, ganaderos y tal. es grande también, o sea, Eso tiene una, es una es maravilla de bastante, monasterio sí, sí. que también merece la pena visitar ahora porque ha pasado al ayuntamiento y el ayuntamiento ha creado una asociación y están haciendo excavaciones arqueológicas, están consolidando y es un Ujú. ejemplo de, bueno, del interés, ¿no? Al final del pueblo por mantener su propio patrimonio. Entonces, bueno, esos son así algún caso de los que tenemos ahora mismo. Luego hay otros casos pues, que están ahora de actualidad y que intentamos sobre todo pues, dar visibilidad, ¿no? De que la gente, como os decía al principio de mi Sí. explicación, tiene que entender que el románico es para nosotros una salvación. Es decir, esas iglesias son testimonio de nuestra historia, pero es nuestro futuro. A día de hoy, en una zona en la que prácticamente no hay trabajo, ¿no? Muy poco, no tenemos industrias, aquí en Aguilar es un poco la excepción, pero en los pueblos lo que tenemos es románico. Entonces hay que mantenerlo y conservarlo para que la gente pueda seguir admirándolo y nosotros poder seguir trabajando. Claro, es un reclamo, vamos, de una categoría. Eso es. Yo, Valencia realmente está en el mapa quizás un poco por Eso su es. patrimonio. Eso es. Sí, 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 O eso sea es. que, vale. Así que por eso te digo Juan, muchas cosas. sí, bueno, sí, por supuesto. Hay muchas cosillas por ahí. Sí, sí. Juan nos pregunta que en Puebla de San Vicente la iglesia tiene una torre adosada al muro sur parecida a Vallespino. ¿Hay alguna relación? Pero en la Puebla de San Vicente, es que, a ver, Becerril del Carpio se divide en tres barrios. Sí. Está Barrio San Pedro, Barrio Santa María y la Puebla de San Vicente. La Puebla de San Vicente creo que no es, porque es la imagen que he puesto la primera. Puede ser que se refiera a la de Barrio de San Pedro, que efectivamente tiene en la espadaña una torre cilíndrica adosada. Puede ser, sí. Esa se ve también en San Salvador de Cantamuda, Mm, la Colegiata. Al lado de la espadaña hay también una torre cilíndrica sí. que sería de acceso al campanario. Por eso os decía lo de la doble teoría respecto a la torre de Vallespinoso. Vale. Bueno, Cristina, pues te puedo decir que todos los chats son que repitas, por favor. Yo encantada de estar aquí, bueno, de contaros lo que sé. Sí, la verdad es que bueno, creo que los seguidores de la conferencia están encantados. Ha sido bastante clara, bueno, dinámica. Creo que son temas que salen un poco de lo puramente arquitectónico, que quizás nuestras videoconferencias se ciñen un poco más a ese tema o el escultórico. Y bueno, creo que seguramente el tema de por qué en el norte palentino y románico ha quedado bastante claro. Pero debo Entonces, decir que esas son las causas que yo considero. Por supuesto, ya sí, sabemos que esto está abierto y hay muchas teorías, pero esas son un poco las que yo he ido recopilando sí, durante mis investigaciones y mis estudios y que creo que obviamente favorecieron el hecho de que contemos con tanto románico en nuestra zona. sí, sí, bueno, yo creo que el contexto histórico que has planteado es Sí, necesario para llegar un poco a por qué esas iglesias están eso es. situadas donde están, Eso. lógicamente, Ujú. y no hay catedrales, vaya, como Eso. en otros puntos. Como en otros pueblos. Exacto. Bueno, Cristina, pues nada, pensaremos otro tema. A vuestra disposición siempre, ya lo Se sabéis. nos ocurrirá cualquier cosa más de románico palentino porque creo que es un tema que da para mucho. Sí, 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 sí. Y bueno, encantada de haberte tenido con nosotros. A los demás que han asistido a la conferencia, os emplazamos, si no me equivoco, el día 5 de este mes con nuestro compañero Luis Lansac de Aragón. Y bueno, como siempre, encantadas de haber tenido toda la tarde con vosotros. Esperamos que hayáis disfrutado de
de la videoconferencia. Cristina, hablaremos pronto porque, bueno, visto el éxito, seguramente tendremos que organizar algo. Vete pensando. Lo voy pensando. Y nada, por nuestra parte, Coordinación de Castilla y León, creo que os convocamos hacia el mes de abril, más o menos, ya os lo iremos informando. Tenemos planificada una conferencia sobre Camino de Santiago. Cristina, quedas invitada. Y bueno, poco más que deciros, que lo que os decimos siempre, cuidaros mucho, que tenéis que seguir viendo nuestras videoconferencias y nada, hasta pronto. Sabéis que la conferencia se colgará en YouTube para visualizarla siempre que os apetezca y nada, muchas gracias como siempre y nos vemos pronto. Cristina, un placer y cuídate mucho. Un abrazo para todos y eso, cuidaros mucho, que nos queda por ver mucho románico. Efectivamente, gracias a todos. Adiós, Venga, gracias. adiós. Hasta luego. Hasta luego.